A partir de este momento, conoce, aprende y defiende tus derechos humanos. Aquí comienza Observatorio al Aire. Observatorio al Aire. El espacio educativo del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, donde te ayudaremos a comprender mejor todos tus derechos. Cinco y 5 minutos de la tarde de este martes 26 de junio del 2018. Estamos al aire con una emisión más del programa del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, Observatorio al Aire. Me acompaña la tarde de hoy en el Control Máster Jesús David Quintero, en la conducción quien les habla Nora Sánchez, Colegio Nacional de Periodistas 9303. Observatorio al Aire es una producción nacional independiente asignada con el número 26.222 según el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela, MINSI. Todos estamos bajo la dirección del licenciado Nelson Espinosa. Momento propicio para entonces así invitarlos a seguir nuestras redes sociales, @ULADDHH en Instagram y Twitter, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes en Facebook y Observatorio de Derechos Humanos ULA en el canal de YouTube. También los invitamos a visitar nuestro portal web www.uladdhh.org.be. Allí hay una sección específica para formular denuncias con la garantía de que su identidad será totalmente resguardada. La denuncia es procesada por el equipo jurídico del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA y a través de la misma canalizamos las violaciones a los derechos humanos. Si quieres interactuar con nosotros en vivo también, puedes llamarnos al 240-3003 y 240-3004. Hoy nuestro tema será la corrupción en Venezuela y los derechos humanos con nuestra invitada especial de la tarde de hoy, Cristi Rangel, coordinadora en Mérida de la ONG Transparencia Venezuela. En estudio me acompañan, como todos los martes, Nelson Rivas y María Alejandra Castillo también. Nuestra invitada se encuentra ya con nosotros, así que en minutos vamos a conversar de este interesante tema, la corrupción y los derechos humanos. Nuestro programa lo hacemos en vivo todos los martes y lo retransmite los días miércoles ULA Trujillo 97.9 FM de 5 a 6 de la tarde. Asimismo es retransmitido por el equipo de Humano Derecho a través de su portal www.humanoderecho.com los días lunes de 10 a 11 de la mañana, los días lunes de 8 a 9 de la noche y los días domingo de 12 a 1 de la tarde. Y cuando ya son las 5 y 8 minutos de la tarde, le doy la bienvenida a María Alejandra. Muy buenas tardes, María Alejandra. Hola, Nora, buenas tardes. Gracias por acompañarme la tarde de hoy. Me encanta venir al programa, tú sabes. Bien, vamos entonces a entrar de lleno en materia con el editorial del día de hoy. Hablamos en público porque nos interesa que nos escuches y conozcas tus derechos. Corrupción en Venezuela y derechos humanos. La corrupción, una palabra que define la acción humana de transgredir las normas legales y los principios éticos, la cual puede darse en cualquier contexto como el administrativo y el político. En Venezuela, la corrupción ha transgredido los derechos humanos de los venezolanos que hoy viven una crisis humanitaria producto, entre otras cosas, de la falta de control sobre la administración pública que hace y deshace en desmedro de los derechos de los ciudadanos. La organización Transparencia Venezuela aseguró recientemente que la corrupción en las altas esferas del gobierno es la causa de la crisis humanitaria, tema que hoy ampliaremos en nuestra sección de entrevista. Y además profundizaremos en saber cómo la corrupción no solo empobrece una sociedad, sino que le viola sus derechos fundamentales. Y ejemplo de ello somos los venezolanos, quienes padecemos hoy día por medicinas, agua potable, alimentos, servicios públicos, entre otros.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el prólogo del libro Impacto de la corrupción en los derechos humanos, señala que la corrupción es una enfermedad hereditaria, autoinmune, de cualquier sistema político donde los seres humanos son sus operadores. Y es precisamente en las democracias que el problema se ventila hoy con mayor franqueza y obliga a los poderes a encararlo. Esta situación no ocurre en Venezuela, donde el sistema de gobierno ampara la corrupción, la cual literalmente es la enfermedad de cualquier gobierno democrático. Carlos Tablante, coautor de los libros Estado Delincuente 2013 y El Gran Saqueo 2015 y coeditor del libro Impacto de la corrupción en los derechos humanos, destacó que el binomio corrupción política y corrupción económica constituyen la llave que abre la puerta a la mayoría de las violaciones de los derechos humanos. Y una clara evidencia de ello es la pérdida de vidas humanas que está produciendo la emergencia humanitaria en el pueblo venezolano. No ha habido castigo para la corrupción en Venezuela y ante el secuestro de los poderes públicos podemos inferir que este mal de la administración y la política seguirán violando los derechos humanos de un pueblo al que el sistema de gobierno termina inmiscuyendo en un círculo corrupto del que muchos escapan y otros tantos no. Pues ven en esta enfermedad de los gobiernos la mejor manera de vivir. Ahora quédense con nosotros, en minutos volvemos con más de Observatorio al Aire y nuestro tema de hoy, la corrupción en Venezuela y los derechos humanos, por ULA FM 107.7. Ya venimos a seguir aprendiendo de derechos humanos. Apresurando, tómate tu tiempo, que esto es importante. Y antes de salir por esa puerta, solo ten en cuenta, no es un viaje de ida y vuelta. Y si no hay vuelta atrás, yo solo sé que verás que estás buscando algo que ya tienes. Entonces sigue tu camino, yo te cedo el paso, claramente es necesario que yo te dé un espacio. Y si no hay vuelta atrás, yo solo sé que verás que estás buscando algo que ya tienes. Cuando estés por esas calles que conmigo visitaste y repitas nuestros planes con un nuevo personaje, te recordarás de mí. Sigue tu camino, yo te cedo el paso, claramente es necesario el que yo te dé un espacio. Y si no hay vuelta atrás, yo solo sé que verás que nadie te dará lo que tienes. Cuando estés por esas calles que conmigo visitaste y repitas nuestros planes con un nuevo personaje, te recordarás de mí. Te lo advertí. Hay algo que te tengo que aceptar. Estas son cosas que tenían que pasar. Y aunque no suena, sé que no nos hizo mal. No puedo negar que solo espero que estas calles sean nuestras y más nadie. Que repitamos nuestros planes siendo nuevos personajes. Te recordarás de mí como te recuerdo a ti. Yo también me lo advertí.
5:16 de la tarde, amigos, martes 26 de junio de 2018. Seguimos en Observatorio al Aire a través de ULA FM 107.7 y con nuestras emisoras aliadas. ULA 97.9 FM en Trujillo, que retransmite nuestro espacio los días miércoles de 5 a 6 de la tarde, y Humano Derecho a través de www.humanoderecho.com los días lunes de 10 a 11 de la mañana, los días lunes de 8 a 9 de la noche y los días domingo de 12 a 1 de la tarde. Antes de entrar en materia con la entrevista de la tarde de hoy, que ya se encuentra en estudio nuestra invitada Cristi Rangel, quiero aprovechar la oportunidad para seguir difundiendo el concurso de fotografía que ha creado el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, un concurso de fotografía en el cual se aborda, María Alejandra, si quieres conversamos y hablamos sobre esto, en el cual se busca retratar el tema de los derechos humanos a través de la fotografía en los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Es la iniciativa que ha hecho el observatorio con el fin de poder captar y permitirle a todos aquellos infociudadanos que además nos colaboran, que constantemente están pendientes de registrar los hechos que ocurren en violación de derechos humanos y de participárnoslos también, porque además del equipo del observatorio somos un equipo grande de infociudadanos de los cuales también nos nutrimos. Con ellos podemos nosotros ayudarnos y ellos tienen cabida en el observatorio a través de este concurso que estamos promocionando, el cual sus inscripciones cierran el próximo 2 de julio. María Alejandra. Bueno, Nora, el concurso versa sobre captar imágenes, las fotografías, eso que hacen los profesionales y también los amateurs cuando conectan el corazón con los ojos y se pueda reflejar. En realidad lo que queremos es las capturas sobre imágenes de la crisis humanitaria. Si visitan nuestras redes sociales o verifican los afiches que tenemos en algunos sitios, pueden ver algunas imágenes que tenemos como ejemplo de lo que más o menos sobre lo que versa el concurso. Realmente, bueno, desgraciadamente no es difícil captar las imágenes porque uno va por la calle y termina con los ojos bañados en lágrimas y el corazón partido cuando ve familias que registran la basura. Antes era uno solo, ahora van acompañados con los niños. Exacto. Están los amuros, hay una lucha ahí en el ecosistema entre los hombres y los animales por la comida. Bueno, realmente lo que queremos es eso, captar esas imágenes. Exacto, nuestro concurso de exposición fotográfica está su tema central, derechos humanos y crisis humanitaria en Venezuela. Las inscripciones comenzaron el pasado 11 de junio, cierran este venidero 2 de julio. La información está en nuestro portal www.uladdhh.org.be y a través de nuestras redes sociales @uladdhh en Instagram y Twitter. Pueden participar reporteros gráficos, comunicadores sociales, activistas de derechos humanos, cualquier persona puede participar en este concurso, que es el primer concurso que abre el observatorio, el cual además tendrá una exposición. Los ganadores tendrán la oportunidad de exponer sus fotografías, su material en la galería, creo que es la otra banda, si no me equivoco. Es en la casa de los gobernadores. En la casa de los gobernadores. Sí. Allí próximamente daremos también la fecha de la exposición, pero los invito a visitar www.uladdh.org.be y allí están las bases del concurso. Es muy fácil participar, es un concurso de fotografía basado en derechos humanos y crisis humanitaria en Venezuela. 5:20 de la tarde, amigos, momento entonces de dar inicio a la entrevista de la tarde de hoy. Conversaciones desde el observatorio. La entrevista con invitados especiales que ayudarán a conocer y comprender en profundidad los derechos humanos.
Y como lo anunciamos inicialmente, con nosotros se encuentra Cristi Rangel, coordinadora en Mérida de la organización Transparencia Venezuela. Bienvenida, Cristi, gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Muchas gracias al observatorio, Nora, y bueno, sé que cuando estoy en ULA FM me siento en casa, porque siempre abren las puertas para que podamos hacer incidencia y esa labor de concientizar sobre los temas que nos interesan a la sociedad y en este caso el tema de la corrupción y los problemas que causa. Cristi, hablamos hoy precisamente del tema de la corrupción y la incidencia que tienen los derechos humanos o la violación de derechos humanos. Quizás pensamos a priori y no nos damos cuenta que estos casos de corrupción o la corrupción que se ha mantenido en este sistema de gobierno quizás nos ha llevado hasta acá. Recientemente Transparencia Venezuela emitía un señalamiento de que la crisis humanitaria es producto de la corrupción que hay en el gobierno actual. ¿Qué informes manejan ustedes al respecto y cómo le decimos a nuestra audiencia que asimile que los casos de corrupción o que la corrupción en un estado nos ha llevado a lo que hoy lamentablemente estamos padeciendo? Sí, es muy importante aclarar el concepto. Cada vez que puedo lo hago porque a veces las personas piensan que se trata solo del robo de algún dinero público y en realidad esta es una forma de corrupción, pero hay muchas otras. Quiero aclararle que cada vez que una autoridad que está actuando en representación de un colectivo, una autoridad que fue elegida o que ha sido delegada por a quien nosotros los ciudadanos elegimos, en el uso de sus facultades de representación, utiliza su poder para desviarse de los objetivos sociales y procurar los intereses de una parcialidad, sea un grupo económico, un grupo político, un grupo de amigos, un grupo de familiares. Utilizan el poder que debería ir para beneficiar a una colectividad y en vez de beneficiar a la colectividad se utiliza para el beneficio personal o particular, para no solamente enriquecerse, sino también puede ser la opción de a lo mejor no robar un dinero, pero sí manipular un proceso electoral para mantenerse en el poder, usar los recursos públicos en pro de una parcialidad política, pues estamos hablando de casos de corrupción. Entonces, toda desviación de poder delegado representa un hecho de corrupción. Teniendo esto claro, pues debemos entonces también mencionar que siempre en los actos de corrupción están dos partes que claramente están identificadas. Por un lado, el que está utilizando el poder, el que tiene la facultad o poder de decisión. Hay una persona afuera que puede salir beneficiada, que está pidiendo, por ejemplo, que le hagan un favor, que le consigan un cargo a pesar de que no tenga los requisitos para ejercerlo, o que le den un programa social, sea parte beneficiario de un programa social, así no cumpla con los criterios para ser beneficiario del programa social. Está esta vinculación entre dos partes. Están vinculadas el sector público en su ejercicio de representación y el particular que está interactuando para que le hagan un favor, para salir beneficiado, o a veces está haciendo su trámite regular y en el ejercicio de su derecho de un trámite regular le piden dinero, como por ejemplo sacarse un pasaporte, hacer un trámite en una notaría, obtener su cédula de identidad, obtener un permiso de construcción. Y entonces puede ser que haya una corrupción activa por parte del funcionario cuando es el funcionario que en vez de cumplir su deber exige un dinero a cambio o un beneficio o un regalo, o la corrupción pasiva, que es cuando desde el sector particular, desde los privados, se coacciona al funcionario público para que se desvíe de sus funciones. Eso, pues, las personas más o menos lo tienen claro. Pero es importante también saber que luego hay unas terceras personas que resultan afectadas de ese hecho de corrupción, que son los que no son parte de esa gestión, ¿sí? En el caso de la adjudicación de un contrato de obra en el que se cobra un sobreprecio para beneficiar a una determinada constructora, por ejemplo, pues va a haber gasto de recursos más allá de los necesarios para la obra. Justamente hay una negociación que tiene que ver con un soborno que va a impedir que todo el dinero vaya para la obra y la obra ya no se va a ejecutar al 100%.
o puede ser que se utilicen materiales de construcción de baja calidad. En cualquier caso, estamos viendo que los recursos que son escasos y que los economistas estudiamos para sacarles el máximo provecho, en presencia de un hecho de corrupción ya no van a ser aprovechados al máximo. Y como el sector público tiene la misión prioritaria de garantizar los derechos humanos, de promover que todas las personas tengan las mismas oportunidades, las mismas opciones, las mismas herramientas. Si le restamos recursos a ese Estado para fines ajenos a su misión, pues obviamente van a haber un grupo de personas afectadas que ya no van a tener una escuela con buenas condiciones, que no va a estar bien dotada, o vamos a tener un hospital sin insumos, sin medicamentos. Es decir, siempre estas desviaciones, además de que impiden que los recursos se aprovechen de forma eficiente, va a generar un daño, va a haber un doliente en estas transacciones corruptas que impiden que el Estado cumpla su misión de garantizar los derechos humanos. Que no es un caso aislado de que la corrupción es de un grupo y que desmejora a un grupo, desmejora a toda una ciudadanía, a toda una sociedad. Claro. Aquí es interesante que distingamos entre los pequeños delitos de corrupción y la gran corrupción. Transparencia Internacional hace una distinción pequeña, mediana y gran corrupción. Claro, cuando estamos hablando de un caso de corrupción menor, como es que un fiscal de tránsito le pida un pago a una persona que se comió el semáforo, pues podemos decir que el impacto sobre la sociedad no va a ser tan importante como aquella gran corrupción en donde altas cúpulas del poder están vinculadas, en donde no solo se trata del poder ejecutivo, sino que también está involucrado los demás el poderes poder judicial, no cumpliendo su misión de investigar, sino permitiendo la impunidad, en donde hay grandes sumas de dinero y obviamente cuando estamos hablando de obras de infraestructura para servicios y bienes esenciales como la salud y la educación que no van a terminar ejecutados, pues entonces el impacto social es muchísimo mayor. Y como mencionaste hace rato, pues el informe anual de corrupción 2017 de Transparencia Venezuela dejó establecido que en Venezuela se cumplen los requisitos de la gran corrupción, porque hay funcionarios de alto nivel vinculados, hay varios poderes vinculados. Estamos en un estado predemocrático por cuanto no tenemos separación efectiva de los poderes. De los poderes, así es. Tenemos una conchupancia entre el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder electoral y también el poder ciudadano, y el único poder que está ejerciendo un contrapeso muy pequeño y que tiene autonomía, cuál es la Asamblea Nacional, pues ha sido desconocida justamente por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, y de esta manera el Poder Ejecutivo actúa impunemente. Y los casos emblemáticos de corrupción, como por ejemplo el caso de Odebrecht, del cual Transparencia acaba de hacer un informe muy importante en donde está verificado que se hicieron contratos que casi alcanzan 30.000 millones de dólares, que es muchísimo dinero, triplica la cantidad de reservas internacionales que tiene Venezuela ahora mismo, pues es un caso que ha quedado impune y en el cual ni la Contraloría ni la Fiscalía General de la República ha realizado actuaciones para ver por qué de las 30 obras que estuvieron contratadas, 11 de ellas, las más importantes, no culminaron, y eso significa en medio de una crisis de transporte, pues que líneas de metro no se elaboraron, metrocables que estaban planificados no se terminaron, y la central hidroeléctrica de Tocoma, justo cuando estamos enfrentando una emergencia eléctrica, tampoco se culminó, y fue una obra contratada en la que la máxima autoridad de la empresa declaró que Venezuela era el segundo país por el que se habían pagado la mayor cantidad de sobornos y muchísimo dinero que ahora nos hace falta, y que en vez de culminarse las obras, pues implica que no tenemos los servicios y que tenemos todavía deudas con la empresa y no satisfacemos las necesidades que tenemos en educación ni en salud, porque bueno, todos estamos padeciendo, además de lo que comentó María Alejandra en el editorial, esta falla en los servicios, pues también el grave problema de los pacientes crónicos que no tienen acceso a sus medicamentos. 5:30 de la tarde, amigos, conversamos con Cristi Rangel, coordinadora en Mérida de Transparencia Venezuela. Cristi, yo soy de las que piensa que... ¿tenemos una llamada al aire? No, yo soy de las que piensa
que las altas esferas del gobierno, las cúpulas corruptas, pues llevaron desde hace, estimo, unos 6 años más o menos, de lo que me ha dado el recordar periodísticamente lo que he hecho, desde hace 6 años para acá, que lamentablemente la gran mayoría de los venezolanos nos volvamos corruptos en menor escala. Me refiero a los bachaqueros, me refiero a todo eso. O sea, comenzamos a ver a personas negociando con productos básicos, con la necesidad de la gente, producto de que este gobierno, como no hay quien controle la corrupción, no hay quien la castigue, no hay independencia de poderes, terminamos siendo todos una sociedad corrupta, queramos o no. Y no quiero generalizar y que la audiencia no se moleste, pero es la gran mayoría. Terminas comprando una harina de maíz a alguien que la vende en 300, 400 mil bolívares, cuando cuesta 56 mil bolívares, pero por la necesidad. Entonces, esa persona o ese bachaquero, como se le conoce, termina siendo un corrupto. El que te cobra el pasaje a un precio en efectivo y por tarjeta o por transferencia en otro, termina siendo un corrupto. Entonces, me preocupa, más allá de los casos de corrupción y los grandes casos que puedan ser y que a los cuales espero que haya justicia algún día, que terminemos siendo esa sociedad corrupta, amparados en la gran corrupción que son los líderes de este gobierno. Bueno, es interesante ese planteamiento, Nora, y de hecho, pues ya varias personas la semana pasada en el marco del diplomado Madiba, algunos de nuestros estudiantes lo plantearon justamente. Somos corruptos porque nos prestamos para el bachaqueo, porque adquirimos los productos del bachaqueo. Sin embargo, es una lección del primer semestre de economía que allí donde hay controles de precios, allí donde los mercados van a estar limitados y no se dejan actuar con libertad, van a surgir mercados negros. Siempre, eso es una máxima. Entonces, el problema es que sí, ciertamente tenemos una institucionalidad que conlleva al mercado negro, pero es justamente porque ese control de precio no debería existir. Esa es una norma que existe. Tenemos controles de precios desde el año 2003 y aparecen como leyes, pero aunque aparezcan como leyes establecidas, justamente decretos leyes, porque casi todos vinieron vía poderes habilitantes del presidente de la República, aunque sean normas establecidas por una autoridad, no significa que sean justas, ni significa que sean convenientes. Y en el caso de la economía, pues siempre que hay un control de precios, la consecuencia es la escasez y el mercado negro. Entonces, más que un tema de culpabilidad de la ciudadanía, estamos hablando de ciudadanos que quieren sobrevivir y trabajar. No estoy justificando de ninguna manera el bachaqueo, solo aclaro, como lo hice el fin de semana pasado, que ese mercado negro es una consecuencia de una política económica errónea, más no es la causa del problema. La causa la tenemos en Pero es un ejemplo de corrupción. Si lo hace fulanito, ¿por qué no hacerlo yo, no? Claro, la corrupción está clarísima y evidente entre la persona que tiene acceso al producto regulado, a precio regulado, y lo revende a otro precio. O sea, digamos que aquí el corrupto sobre todo es ese que aprovecha la ventaja del precio regulado. Pero una vez más, ¿quién tiene la responsabilidad de la distribución de los productos regulados? ¿Acaso no la tiene el propio gobierno? ¿Acaso no han sido empresas estatales en el sector alimentación las que han proliferado y la mayoría de sus productos de precios regulados no los encontramos en los anaqueles? Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Sí? Allí entonces quiero hacer referencia a que la causa del problema la tenemos en una institucionalidad que está conllevando a unos desempeños económicos. Como digo, siempre que hay control de precios va a haber un mercado negro y va a haber escasez. O sea, esa es una lección que tienen que saber todos los ciudadanos. No nos convienen los controles del precio, no conviene la asfixia que se hizo a las Todo control empresas. lleva a corrupción, de hecho, yo generalizaría, o sea, para mí todo control lleva a una corrupción. Bueno, Controlas las divisas, hay corrupción en el sistema de las divisas. Controlas los medicamentos, hay corrupción en la cuestión de los medicamentos, una corrupción menor, hay mercado negro, me explico. Controlas los alimentos, hay mercado negro de alimentos, y esa venta y entre esa cadena todo es corrupción. Entonces,
entonces la propuesta gubernamental es aumentar los controles, pero ciertamente el Estado no tiene la capacidad de eliminar los mercados negros. Todo lo contrario, está generando que esos productos, en la medida en que aumenten las sanciones y cierren, suban de precio. Va a ser más difícil conseguirlos. Es una política de Estado, no como de economía, sino en lo social, aumentar los controles para generar mayor corrupción, porque todo el mundo pareciera estar feliz. No, la gente no está feliz de ninguna manera en este contexto, porque todos estamos padeciendo, todos notamos en nuestra vestimenta, pero el que ha resuelto exacto, pero el que ha resuelto cómo jugar con la necesidad de Cristi, de María Alejandra, de Nelson, de Jesús. Estoy bien y me parece bien que el gobierno siga imponiendo más controles. Ayer anunciaban los 50 productos que desde el año pasado dejó en stand-by el gobierno, que venía un control, 50 productos básicos entre alimentos, productos de higiene personal y esas cosas. Están analizando entre miércoles y viernes los nuevos precios y tal. Eso va a implicar que lo poco que se consigue nuevamente desaparezca, claro, ¿no? Lo poco que se consigue producción nacional, porque lo importado lo consigues a elevadísimos precios. Entonces pareciera la política de Estado hacia la sociedad de seguir implementando controles, porque ahí siguen estando entretenidos dónde consigo qué, y de ese entretenimiento siempre hay alguien que se beneficia. Ciertamente hay unos pocos que se están beneficiando con esta práctica. Y es claro que el gobierno sabe que el control no funciona para limitar la inflación. Quiero aclararle a nuestros oyentes que justamente los productos que estuvieron en las primeras resoluciones de control de precios son los que han tenido mayor subida de precios desde el año 2003. Pensemos en el azúcar, en la leche, en la carne, en el pollo. Todos esos rubros que estuvieron con los huevos, por ejemplo, controlados de 2003, son los que peor han subido de precio, y es claro que ya han pasado 15 años de controles y no da resultado el control, y deberíamos cambiar la política. Pero volviendo al tema que nos ocupa el día de hoy, que es el tema de corrupción, pues la salida a este problema, que si bien el gobierno ha querido dar unas muestras de que está luchando contra ella, porque ha emitido órdenes de captura con funcionarios de PDVSA y ha tocado unos casos tomados con pinza en contra de ciertos expartidarios del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues no es la lucha de esa manera selectiva, sino esta lucha se logra en la medida en que haya garantías de acceso a toda la información que está en manos del Estado, sobre todo la información patrimonial, acceso a los presupuestos, a la forma como se toman las decisiones, a la forma como se está distribuyendo el gasto. Quiero llamar la atención que del presupuesto 2018 solo supimos por el anuncio del vicepresidente que este presupuesto era de 36 billones de bolívares. Sin embargo, a esta fecha ya en créditos adicionales se han aprobado más de 600 billones de bolívares. Es decir, este presupuesto ya va multiplicado o creciendo de forma exponencial. Ya casi no nos preocupa qué decía ese presupuesto de 36 billones, porque al fin de cuentas era una farsa, y esto rompe con la debida planificación del gasto público para atender las necesidades prioritarias de la gente. Sencillamente el gobierno está gastando como mejor le parece y no tenemos manera de hacer seguimiento ni manera de hacer controles, y entonces ahí hay una oportunidad para el abuso de poder. No rinden cuentas porque las memorias y cuentas, no según una decisión del TSJ del año 2017, le dijo al presidente de los ministros que no se entregaban las memorias y cuentas. No las hemos visto. Y cuando las entregaban de forma distinta a lo que se presupuestó. Exacto. De tal manera que no había manera de comparar lo que se planificó con lo que realmente. Y hasta hace 3 años la Asamblea Nacional también era un poder sumiso al Estado, al gobierno, al Ejecutivo. No hay opciones de participación ciudadana, canales reales que nos permitan tener incidencia en cómo se toman las decisiones, y tampoco tenemos el cumplimiento de los contrapesos y los controles formales, bien porque la Contraloría General de la República está cooptada, y también porque es un órgano que no cuenta con recursos ni financieros ni humanos para poder ejercer las labores de auditoría en este inmenso Estado que tenemos, con una gran cantidad de ministerios, entes, y recordemos que también el Estado, desde este gobierno que inició en el año 1999,
ha creado un número importantísimo de empresas. En Transparencia las llevamos contabilizadas, ya llevamos contadas más de 550 empresas, cuando en países como Argentina, por ejemplo, apenas hay 50 empresas. Nosotros tenemos 10 veces más el número de empresas y Argentina es un país mucho más grande que el nuestro. Y en el caso de Brasil, por ejemplo, que es también un país mucho más grande que de Venezuela, el número de empresas estatales no llega tampoco a 140 empresas. Entonces, tenemos un estado muy grande, con muchas cabezas, que no tiene control, con las instancias formales debilitadas financieramente, y de esta manera pues hay todas las posibilidades de que se den los abusos sin rendición de cuentas, sin acceso a la información, sin participación ciudadana. 5:41 de la tarde, amigos. Nosotros vamos a una breve pausa. Al regreso seguimos conversando con Cristi Rangel, coordinadora en Mérida de Transparencia Venezuela. Te dejo en el aire, Cristi, la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a superar esa etapa de una parte de la sociedad corrupta? Porque si bien es cierto, hablamos de 3 etapas o 3 niveles de la corrupción, el más común para el ciudadano que nos está escuchando, para el ciudadano de a pie, como le llaman, es aquel que ahora vemos incluso funcionarios policiales, bomberiles, que llegan a sitios de comida, me siento y me dan una pizza, me das acá porque no tengo como el salario no les alcanza, tal. Estamos viendo casos de corrupción menor, como lo veíamos en gobiernos anteriores, antes de que llegara la revolución bolivariana a Venezuela. Nos quejábamos del matraqueo, veíamos en sketch cómicos de Radio Caracas Televisión en ese entonces la crítica a esas situaciones. Hoy la estamos viviendo peor, y te lo hablo con propiedad porque he visto locales de comida donde llegan funcionarios públicos a pedir comida y el dueño no se niega, primero porque le ayudan a cuidar el negocio, segundo vienen 1 o 2 más seguidos, saben que no ganan, y lo peor es que a veces entonces están sentados 2 y llaman a 2 más, se van y regresan. Se está viendo mucho eso. Entonces, si antes era el matraqueo en una alcabala, a lo que antes era tránsito terrestre, ahora como que lo estamos viviendo en mayor proporción debido a la situación de hambre que está pasando en Venezuela. Vamos al regreso a hablar sobre eso. Ya volvemos, amigos.
Seguimos observando. Continuamos al aire. 5:44 de la tarde, amigos. Continuamos con Cristi Rangel, coordinadora en Mérida de Transparencia Venezuela. Nuestro tema de hoy, corrupción en Venezuela y los derechos humanos. Cristi, te dejaba una pregunta al aire. ¿Cómo vamos a hacer y cómo vamos a atacar este nuevo sistema sistema corrupto que se está generando, lamentablemente producto de la necesidad? Bueno, salimos de esta situación de salarios de miseria en la medida en que en el país se apliquen unas políticas que garanticen la estabilidad de los precios. De verdad que ya no queremos más aumentos de salarios. Lo que queremos es que los precios se estabilicen, y esta es una competencia exclusiva del sector público a través del Banco Central de Venezuela y del Ejecutivo, que tienen que coordinar sus políticas para garantizar la estabilidad de precios. Eso implica para que se mantenga el valor interno y externo de nuestro bolívar. Así lo dice expresamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pues una vez que los precios estén estables, una vez que aumente la producción de bienes y servicios, pues volveremos a tener una economía normal, porque ahora todo está distorsionado. Y ciertamente el hecho de las distorsiones económicas hace que una grave consecuencia es la pérdida del valor del salario, y en una carrera de hiperinflación el salario nunca va a alcanzar a la inflación. Entonces tenemos a nuestros funcionarios públicos ganando sueldos que no son acordes a sus responsabilidades, que no les permiten garantizar y satisfacer sus necesidades básicas, y entonces están abusando de su poder. Es un acto corrupto que los cuerpos de seguridad exijan a cambio de una presunta protección a la que tenemos derechos todos los ciudadanos por sencillamente ser habitantes de este territorio. Deberíamos tener seguridad para nuestra integridad física y seguridad para nuestras propiedades. Pues es un acto corrupto que estas autoridades exijan a dueños de establecimientos el pago a través de especie de comida o el pago en dinero para una presunta protección exclusiva que en la práctica no se cumple. Pero como tienen el monopolio de la violencia, como tienen armas, pues los propietarios de empresas se sienten coaccionados y no denuncian porque creen que la denuncia no va a surtir ningún efecto, y además de alguna manera también se solidarizan con el funcionario que no les alcanza el sueldo y acceden a esto. Entonces vemos que es un problema multifactorial, Nora, y que tiene que ver con estos desajustes económicos que estamos viviendo, tiene que ver con la ausencia de controles, porque de verdad que deberían dentro de estas instituciones policiales existir los organismos o las oficinas internas que hagan seguimiento y control para evitar el abuso policial, y no están funcionando. Entonces, bueno, hay que resolver muchas cosas, pero uno de los elementos a los que queremos invitar a nuestros oyentes es a que denuncien situaciones de abuso de poder, situaciones de abuso de autoridad, y que con más frecuencia se ven en los cuerpos de seguridad y también en los funcionarios responsables de ciertos trámites que para nosotros son vitales, como sacarnos nuestro pasaporte, como sacar cédula de identidad. Una cédula de identidad. Incluso ahora nuestra universidad se puede ver en un riesgo de corrupción porque nuestros egresados están pidiendo masivamente sus documentos certificados, y ahí hay riesgos de corrupción en la medida en que no se pueda atender toda la demanda a la velocidad que se quiere, y algunas personas puedan ofrecer incentivos económicos para que unos papeles salgan antes que otros. Bueno, en esos contextos creo que las autoridades universitarias y las autoridades municipales, las autoridades de la gobernación y las nacionales deben estar prestas a tener canales de denuncia de corrupción. Nosotros en Transparencia Venezuela tenemos una aplicación móvil llamada Dilo Aquí y un correo electrónico denuncias@transparencia.org.be. Invitamos a los ciudadanos a que cuando se enfrenten a estas situaciones denuncien, porque hemos tenido resultados positivos, hemos tenido respuestas positivas de autoridades en la Guardia Nacional Bolivariana y en la Policía Nacional Bolivariana, atendiendo esas denuncias y tomando medidas correctivas. Importante ese detalle. No ha sido generalizado, pero sí han habido casos emblemáticos, con lo cual queremos estimular a que no se pierda la esperanza. La esperanza, y que bueno, eso demuestra que hay institucionalidad, o que algunos funcionarios todavía creen en la institucionalidad, sí, ¿no? Es importante resaltarlo. No todo está perdido. Hay mucha más gente buena que gente mala, lo que pasa es que el mal hace mucho ruido, Nora.
Qué bonita frase, Cristi. Muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Tenemos material para otro programa. Quedas comprometida en volver a Observatorio al Aire en una próxima oportunidad, porque hay mucho de qué hablar en el tema de la corrupción y la incidencia que tiene en la violación de los derechos humanos. Son las 5:49 de la tarde. No me voy a despedir sin recordarles que tenemos nuestro concurso de fotografía, derechos humanos y crisis humanitaria en Venezuela. Las inscripciones son hasta el próximo 2 de julio. Todos los detalles de los requisitos para inscribirse los pueden ubicar en el portal www.uladh.org.be y además allí y en nuestras redes sociales @ULADDHH en Twitter e Instagram. Asimismo, este 28 de junio es el día el Pride 2018, el día de júbilo de la comunidad LGTBIQ+, que se está celebrando a nivel mundial. Es una actividad que en Mérida también tiene la organización Somos está participando con Jau Ramírez, están organizando también a través de sus redes sociales, pueden informarse de estas actividades. Bien, son las 5:50, ya Jesús me está haciendo señas, hoy nos excedimos, excelente programa, excelente invitada la tarde de hoy. Seguimos nosotros educando a través de nuestro espacio Observatorio al Aire, martes a martes. Nuestra invitación el próximo martes, 5 de la tarde, ULA FM 107.7, y agradecimiento a las emisoras que nos retransmiten, ULA Trujillo 97.9 los días miércoles de 5 a 6 y Humano Derecho, una ONG aliada que a través de su portal www.humanoderecho.com nos retransmite los días lunes de 10 a 11, de 8 a 9 de la mañana, de 8 a 9 de la noche, y los días domingos de 12 a 1 de la tarde. La invitación para el próximo martes a sintonizar ULA FM 107.7 a las 5 de la tarde. Me acompañó en el Control Master Jesús David Quintero, se despide con muchísimo gusto Nora Sánchez, un abrazo fraterno, descansen, tengan una feliz noche, nos escuchamos todos el próximo martes. Chao.